Allinchamusas kachunku pichu chimparimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqa walaqlla kasani. Qankuna yachankichis kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypata sutiy Maggie. Kunan aparimusaykichis kay takiy runas los jaivas nisqata imarayku suscriptor mañamun kay takiy runa suscriptorpa sutin King James payrayku qhawarikusun kay takiy runasta takiyninta. Chantapis tarini yachay hatun yachayta kay rapicultura.gov.cl nisqapi chayta ñawripusaykichis chikitanqa kuna chantapis rinkichisman qhawariq ñawriq yachanaykichispaq aqtawan kay takiy runasmanta. Hinallatata apachimunani hatun napaykunata hatun q'api makita pich suscribikamunku kay kanalman chantapis pich qillqarimunku chaskita paykuna kanku Vittorio Veraz, Andy Suárez, Daniel Meola, Ananías Arancibia Vergara, Raúl Soto, Emi 2018, Gaspar Irigoyen, José Heriberto Ramos Fuentealba, Guillermo Nieto, Norma Gutiérrez, Cristina Jiménez, Andrea López, Claudio Astorga, Estrella Bianchi, Marcelo Hurtado, Sergio Alejandro Santilés, Elisa Alucero, Orlando Acuña Cepeda. Allinchamusas kachunku tukuy pichus kay kanalman suscribikunku chantapis tukuy pichus chimparimunku qhawarimunku paykunatapis kunan p'unchay apachini huk sumaq napaykunata huk hatun napaykunaka hatun q'api makita paykunapaq paykunapis qhawarichunku kay kanalpi tiyan chay chika videos qhawarinapaq qhawarichunku chayman hina paykunapis ima takiytachus qhawari uyari munanku mañamuchunku noqa apamunaypaq qhawarikunanchis. Kunan parlarisaq Castilla Gallupi runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Los Jaivas a petición de un suscriptor, King James. Por él vamos a disfrutar una de sus canciones de Los Jaivas. También voy a leerles, he encontrado un cuaderno pedagógico en la página cultura.gov.cl, donde está escrito en el Ministerio de Cultura de los Jaivas, es algo amplio, que se los voy a leer un poco para que ustedes se enteren qué es lo que dicen de ellos, ¿no? Y también aquellas personas que están interesadas en leer a profundidad, está en la página, como les he dicho, cultura.gov.cl. Ahí van a encontrar este cuaderno pedagógico. Así también quiero enviar un gran abrazo y darles la bienvenida a las personas que se han suscrito a este canal y a las personas que me han dejado mensaje. Ellos son Vittorio Veraz, Andy Suárez, Daniel Meola, Ananías Arancibia Vergara, Raúl Soto, Emi 2018, Gaspar Irigoyen, José Heriberto Ramos Fuentealba, Guillermo Nieto, Norma Gutiérrez, Cristina Jiménez, Andrea López, Claudio Astorga, Estrella Bianchi, Marcelo Hurtado, Sergio Alejandro Santileses, Elisa Alucero, Orlando Acuña Cepeda. Que sean bienvenidos, que disfruten de lo que estamos haciendo, que es apoyar a los artistas en su diversidad de géneros. También pueden ellos ir viendo los vídeos que tenemos aquí en el canal, así también pueden pedir las canciones de sus artistas preferidos para seguir apoyando a los artistas. Voy a leerles un poco de lo que dice en este cuaderno pedagógico y ya luego nos vamos a ir a ver el vídeo. Dice, Los Jaivas y la música latinoamericana, cuaderno pedagógico. Aquí está la portada. Ahora vamos a bajar un poco. Presentación. La música es una forma de conectarnos con las raíces más profundas de nuestra identidad. Las letras hablan de nuestra historia y los acordes son la creación de nuestros artistas que merecen llegar hasta donde realmente pueden hacer un cambio a nuestros jóvenes. La educación artística enmarcada en una reforma educacional global debe convertirse en una de las principales vías hacia la integración social en Chile. Cada niño y niña de este país deriva de tener la oportunidad de cantar desde la primaria infancia con las herramientas
que les permiten realizar un verdadero cambio paradigma ante la pregunta de qué significa aprender. Para esto se requiere una renovación también al momento de enseñar. No bastará con abrir espacios de acceso si estos no cumplen con la promesa de entregar los conocimientos y prácticas adecuadas que contribuyan efectivamente a la formación de ciudadanos con capacidad crítica y creatividad suficiente para enfrentar el desafío cultural que tenemos por delante. La reforma educacional que el gobierno de la presidencia Michelle Bachelet se encuentra llevando a cabo es también una de las reformas culturales más importantes de los últimos 30 años en nuestro país. Nuestros ciudadanos por primera vez están demandando oportunidades que nos permiten avanzar hacia una sociedad más igualitaria y en ese camino la educación cumple con un rol prioritario. Las artes y la cultura juegan un papel esencial en la búsqueda de estos objetivos. El arte es una actividad dinámica y unificadora, vital en la formación primaria y que permite a cualquier individuo participar activamente de su entorno con la convicción de que pueden influir positivamente en él. La presente publicación iniciamos formalmente la elaboración del material didáctico como uno de los componentes estratégicos del nuevo Departamento de Educación y Formación de Artes y Cultura, cuyo rol será fortalecer la enseñanza artística en el espacio escolar para avanzar hacia un nuevo modelo de educación integral. Los jaivas y la música latinoamericana es uno de los cuadernos de lo que hemos llamado colección mediación, una serie de herramientas pedagógicas que buscan acercar las artes y la cultura a las aulas y a través de contenidos para ser trabajados en las distintas asignaturas hacia transversar los aportes de la educación artística más allá de de las asignaturas de artes y música. Bueno, han visto que en este manifiesto están integrados los jaivas. Eso quiere decir que ellos, yo creo, darán clases o algo. Me gustaría leer ampliamente, pero ya saben que en este tipo de videos tenemos que ser lo más corto posible, porque saben que yo me paso de 20 hasta 30, no sé si lo ven, pero yo hago con todo cariño todo esto para que ustedes se enteren de dónde hay información. Yo voy buscando porque me gusta aprender muchas cosas y para eso también les dejo yo a ustedes pues este link que es cultura.gov.cl para que ustedes lean este manifiesto que es pues un inicio quizás para todos los de Chile tener esta iniciativa educacional para todos los individuos, en sí, para todos los ciudadanos de Chile. Ahora nos vamos a ir al vídeo para disfrutar de qué es lo que nos van a interpretar los jaivas. El título del vídeo es La poderosa muerte, jaivas, alturas del Machu Picchu. ¿Por qué lo estamos volviendo a ver esta canción a petición de King James? Porque anteriormente ya hemos visto, pero fueron con los actuales integrantes. Y me han dicho que este vídeo hay que verlo y para sentir realmente lo que querían decirnos los jaivas con esa música, ¿no? Con esta canción. Es por eso que lo vamos a ver. La poderosa muerte quiere decir en quechua Huaño y Sumaj Atiniu. Eso es lo que vamos a ver y como siempre lo que yo sienta, entienda, voy a comentarles y ustedes también pueden hacer lo mismo en la caja de comentarios, así también para que todos los que coincidan con este vídeo pues tengan, por lo menos vean que hay comentarios y también interactúen ellos. Qankunapis llaqtamasis qankuna uyarinkichis sumaqta qhawarikunkichis sumaqta chayman hina chaskita apachimuaychis noqaña ahoritawan qillqamuñasqaykichisqa kunan qhawarina uyarikuna kay takiyta qallarina Machu Picchu imponente.
¿Sabes qué me imagino con eso? A uno, a uno de mi gente, se puede decir, de los ancestros, con su alpaca, con sus ponchos, su chulo, su aparca ahí, pasteando ahí en las lomas, guay, su quena, todo libre. Guau, eso es lo que me imagino yo con esta canción. Aparte de lo que es evidente que esta canción está hecho, el compositor diría yo que es Pablo de Neruda, sabemos muy bien eso. Pero la música que ha compuesto todo esto son los jaivas. Es como la base es la de Pablo Neruda, ¿no? Pero al mismo tiempo los jaivas han hecho sobre esa base toda esta canción que sensibiliza, a mí al menos me sensibiliza y me hace llegar pues emociones, ¡guau! De todos los recuerdos, porque sabemos que Pablo Neruda ah, estos poemas ha querido escribir o ha hecho o ha escrito, porque está escrito, eh, sobre todo lo que él sentía sobre nuestros ancestros incas, cómo perdieron su vida, todo eso, ¿no? Hasta ese momento eso es lo que yo entiendo, pues esto lo que están transmitiendo, y entiendo por qué es la poderosa muerte, porque no sé si el instrumento, no sé si es la ocarina o la tarca, no, la tarca es un instrumento de madera. Trutruca también puede ser, porque la trutruca hay uno redondo o uno largo, como nosotros tenemos en Bolivia. Eh, es como si estuviese entrando en un trance, ¿no? De vida a muerte. Buah, eso es lo que siento. A ver, vamos a seguir escuchando. No ganini llaqtamasis, kay takizunas imaynatachus takimun kay kenata chayta hukurin chanta imaynatachus taki lluqsin. Chay noqaypi umaypi ñapish t'ukurini imaynatachus llaqtamasinchis kay lomasta wayk'us purikuq kay llamitawan, punchunwan, aparkatawan, ch'ullunwan, kukitawan, tukuy imagina esqojina phawakuqpi tukuy ladoman libre nisunman. Imarayku hina kawsay kaq ñawpaq. Chayta yuyarichiwan chantapish nini kay taki yachanchis kay huk arawi kaq, huk qillqidor kaq, arawis qillqiq sumaqta imaynatachus kay llaqtamasinchis unay kay eh, unay pachapi tiyakuq kanku kay incas imaynatachus kawsarqanku, imaynatachus nanaypi paykuna kawsaykurqanku ñaq'ariypi imarayku españoles hamusutin chaypi hina chayman hina qillqirirqa kay arawista, chayman hinataq kay kanman compositor kay takiymanta pichus takiyta churan jaivas, chayman hina kay chaqurukun kay hina sumaq takiy lluqsimun. Chayta noqakunan kay kama niman kuna uyarinallapuni. Quiere el hombre en que parte de su conversación abierta entre los almacenes y los silbidos, en cual de sus movimientos metálicos vivía lo indestructible, lo imperecedero, la vida.
También lo que puedo mencionar es, aparte de que están en Machu Picchu, es como decir, ¿no? La Madre Tierra ha hecho como si todo el vídeo fuese como en una, no sé, un lugar misterioso, enigmático, se puede decir, porque por las nubes, por todo lo que ellos en ese momento yo creo que estaban sintiendo, porque no es fácil grabar un vídeo. Hoy en día sí puedes poner nubes, porque se puede editar, pero en esa época no se podía editar. Tal como se hacía, los vídeos salían. Y en este caso, pues todo eso, la naturaleza es como si hubiesen unido tanto con los jaivas y todo, pues para sacar este vídeo tan precioso, para demostrar todo lo que estaba sintiendo ese dolor, ¿no? Porque es una música de dolor, porque eso es la poderosa muerte. Es algo que nadie va a poder evitarlo a lo largo de su vida, se puede decir. No, no tenemos la vida comprada, ¿no? Eso es lo que siento con todo lo que escucho, la batería, la guitarra, la trutruca, todos esos instrumentos y la quena. ¡Buah! Pues hace que el cuerpo viva, viva de emociones y sensaciones. Eso es lo que siento yo con esta canción. Lo único que no quiero es llorar, porque a mí me mata estas canciones, me llevan, no saben, es como si tuviera la droga, como dicen muchos, alucinan, yo alucino con la música, me gusta, me apasiona, y más que todos estos temas tan profundos que se quieren arraigar, ¿no? En las raíces de nuestros ancestros, y eso es lo que yo siento con esta música. No ganin llaqtamanchis, kay imaynatachus paykuna kay Machu Picchupis ruwarqanku kay hatun llaqta nispa. Chaypis rirqanku paykuna kay instrumentos aparqanku imaynatachu wicharichinku chay hina lomaman ari. Atispa mana atispacha pero wicharichinku. Chanta noqanini imaynatachus kay pachamamanchis, imaynatachus kay phuyu, imaynatachus wayra, tukuy ima tantakunman kanman paykunawan kay video ruwanankupaq sumaqta. Imarayku kay pachapiqa video editakun, phuyu munanki phuyu churankiman, illapu munanki illapu churankiman, tukuy ima churanki, editakun video, ruwakun, pero chay pachapi mana hina ruwakuqchu, ma atikuqchu, imaynatachus grabakuq hina kaq. Entonces kayqa sumaq video imaynatachus pachamamanchispis chaypi tinkusanmanpis paykunawan hina kay video urqurimunkuy. Ancha sumaq nuqa sunquyman chamuwan umaypitaq phawariman p'isqu hina yuyarikuni imaynatachus kay mamay tatashnin chay tukuy ima yuyarichiwan. Chay kusapacha qankunapis imatachus sintikunkichis nimunkichismi, nuqaqa kusisqa kani kay takiwan mana waqay munanichu, imaraykuchus kayqa no kay hina takiykunaqa nuqaman sunquyman chamuyta waqarikuymanpis kay quchata hina imarayku llakichiwan, t'ukurichiwan, chayrayku si kunan uyarinallapuni.
Uf, aquí ahora están utilizando ocarinas, ¿no? Aquí lo tiene la ocarina en su boca. Eso es la ocarina. También un minimus que se puede decir que está aquí en la parte de aquí. Y esta es la ocarina. Uf, tarcas. Uah, hay muchos instrumentos que usan ellos. Eh, ¿Qué puedo decir? La música de los jaivas forman pues, tiene color, tiene vida. Ah, al hacer esta música es una obra, no es cualquier cosa, es algo que para su época era muy adelantados. Mm, Es que ellos estaban ya explorando cosas que quizás muchos de los artistas no estaban explorando. Eh, Querían más, ¿no? Querían seguir cada vez más llegar de expresar todo ese escrito de Pablo Neruda, expresar en esa música, transmitir esa sensación de la muerte, es como decir, tanto la guitarra y la voz, tanto la ocarina, el minimomus, todo, las campanas, las campanas tubulares, como se puede decir, la, todas las trucas, todo lo que puedo decir que han utilizado, no sé exactamente porque no se ve todo bien, porque yo estoy cerrado los ojos, no estoy viendo, hacen un manifiesto, se puede decir, un manifiesto de cómo es la muerte, de cómo nosotros no vamos a poder separarnos de la muerte. Por mucho que queramos ser impercederos es algo que no se echa a perder. Es como el Machu Picchu, es impercedero, es eterno. Nosotros somos percederos. La muerte nos llega, puede ser mañana, pasado, no sabemos cuánto. Es impredecible. Entonces, esa sensación hacen con esta canción. No sé si ustedes sienten lo mismo, pero para mí es eso. No ganin hasta más, es kaitaki y mainatachus kai ocarina kai, instrumento aska huskitus niu, chunka huskitus niu sina. Chanta kai minimum su teclado, chahrunapaj taki kunasta, chanta ocarinas, tarcas, chanta utian campanas tubulares, guitarra, piano, tukuy ima chaykunas chay instrumentos chaqruytawan kay takiyta urqumunku imarayku nuqanini imaynatachus kay Pablo Neruda qillqisqan kay Arawis paykuna takiywan chaqruytawan imaynatachus wañuyta sintichiway munanchis imaynachus wañuy chayta nuqa chayta kay ukhuypi sintini ancha llaki chay chayman hina t'ukuni nuqa imaynata kay hina runas kay hina tapuni q'achituta takimunku ichapis astawan ñawpaqman paykuna rimunarqanku kay takiwan chay pachapiqa paykuna waqinataña tukaq kanku instrumentos imarayku wakin runas mas kay hina takiy atinkuchu paykuna ari imarayku astawan sumaq kay ñuqtun sumaq chayman hina paykuna kay takiwan ñawpaqman rinku ay nuqa nini imayna kay nuqanchis kay wañuyta mana atipay atisunmanchu imarayku k'ayapis minchapis wañupusunman mayachanchischu imaynatachus kay tomate verdura kikin q'etayanchis kay Machu Picchutaq mana chayraykus impercedero nin chayraykus eterno imarayku kunankama chay chika watas kunankama kay hina kay Machu Picchu kawsasan chayraykus chay kay video chaypis ruwakunmi chay hina lomas wayk'us rumi wasis tukuy ima turus chay hinapuni hina turus kananchis nuqanchis mana atinchikchu chayraykus wañuy apawanchis kunan uyarikunallapuni
las tarcas. Todo esto son tarcas. El sonido ta, ta, ta. Esos son hechos de maderas gruesas. ¡Buah! No saben cuánto me estoy deteniendo. No se imaginan. No saben ayer lo que me pasó. Después de grabar el último vídeo, seguía. Es que a mí me transporta. No sé si a ustedes, pero me llega al alma. Y no puedo creer que estos artistas hayan podido lograr hacer este tipo de canciones, porque han logrado hacer un ambiente denso, asombrador, como no sé ni qué es lo que estoy diciendo, pero es lo que siento. Son ritmos de todos los países de Sudamérica mezclados. Puede ser cueca, puede ser, no sé, entre muchas otras canciones mezclados esta canción. Todos los instrumentos de todas partes de Sudamérica, no es solamente de una. A lo mejor nos dice muchas cosas, ¿no? De que todos podemos estar así juntos como en una canción. No sé, siempre imagino yo en la unidad, en la esperanza, en la igualdad. Eh, Nunca que yo quisiera lastimar a nadie, porque no me sentiría feliz. Porque como anteriormente les he dicho, esto es corto, hay que disfrutarlo. No ganin ni las tamas, kuna hawarisan kichis kai tarkasi, paikuna sumaktaña pay, wah, takirimunku. Chantapis nini mainatachus kai puyu chay hina ampasanmanpis hina wahina. Kay takikunas tukuy kay Latinoamerikamantapis wañuswan taqrusqa kanman hina. Chayta urqumun sunqun ukumanta pacha paykuna pukurinku. Chayman hina nuqa sintikuni kay ukhuypi. Nuqa nini kuntitan hark'arikusani waqayta qayna día último video ruwarqani waqarqani waqallarqanitaq. Kunan hark'arikusani imaraykuchus mana nuqa kay umaypi hap'ikuy atinichu imaraykuchus kay hina waqani mayachanichu waqani uyarikuytawan takiyta. Ichapis qankunaman hinachu kankichu mayachanichu. Kunan uyarikunallapuña.
esa parte, por ejemplo, es como si fuese una procesión de todo el sufrimiento de todas las personas que han muerto. Eso es lo que siento. Es como si estuvieran despidiendo al mismo tiempo recibiendo a la muerte. Ay, van a disculpar, pero no sé. Apenas, me estoy aguantando, no saben cómo. Pero eso es lo que siento, porque es como si fueran las pisadas, la marcha, no sé, es que, es que se me vienen muchas ideas a la cabeza. Es como ha dicho, ¿no? Son dos líneas paralelas de la vida que hubo ahí, la vida que se perdió ahí. Por eso digo que la vida, tanto la muerte van juntas. De nosotros depende nuestra vida, el disfrutar, pero disfrutar sin hacer maldad, disfrutar de los momentos felices, disfrutar de muchas cosas que quizás muchas personas confunden el disfrutar. Cada uno decide cómo hacerlo y eso es verdad. Pero creo que lo que nos enseña con esta canción es que la muerte y la vida va paralelo. Es un presente y un pasado y un futuro. Es complicado. Quizás no me están entendiendo lo que yo quiero decir, pero es así lo que yo siento y mi sentir les estoy explicando. No ganini llaqtamasis kay imaynatachus takimunku kay Machu Picchu chay hina unay ñapaykuna nin kay wañuywan kawsaywan kuska rinku kuska purinku imarayku mayachanchikchu mayk'achu wañushunchis mayk'aq kamachu kawsakursun mayachanchikchu kikillantaq kay Machu Picchupi imaynatachus kay Imperio Inca Tawantinsuyopi kawsakurqanku mayacharqankuchu imaynatachus paykuna wañurqanku mana yacharqankuchu kawsakuy ari sumaq kawsakurqanku mana yacharqankuchu chayraykus kay taki imaynatachus wañuy suyasanmanpis hina wañuytataq kacharpasanmanpis hina chay taki chayta nini kunan nuqa nikichis kay kawsaypi qankuna yachanaykichis tiyan kawsayta sumaqta kusisqas amataq phiñakusqa nichik ninakuspa nipiwan qankunamanta kay kawsayman maqanakunapaqchu nichik ninakunapaqchu hamunchis kawsakunanchispaq sumaq runama wawqi hinas chayta nini kunan qhawarinallapuni. Cuando la mano de color de arcilla se convirtió en arcilla y cuando los pequeños párpados se cerraron, llenos de ásperos muros poblados de castillos, y cuando todo el hombre se enredó en su agujero, quedó la exactitud enarbolada, el alto sitio de la aurora humana, la más alta vasija que contuvo el silencio, una vida de piedra después de tantas vidas.
Vaya trance que tuve. Uf, es un vídeo excepcional, es una canción, ¡guau! Las escenas, las últimas escenas, el final, todo eso es como un trance. Ahí apareció la danza de la diablada. Uf, es como si estuviese representando la muerte con el diablo. Es una oscuridad. Imagínense estar en Machu Picchu a esa hora, no sé qué hora es porque es oscuro. Todo el ambiente que han creado ha sido oh, misterioso. Misterioso hasta más no poder imaginarse ahí que aparezca el diablo, el tío, como se dice. Es como venir como la Santa Muerte, como dicen, y venir por nuestros seres queridos. Yo si quisiera hablar de esto, pues hablaría mucho, pero eso es lo que puedo decir, es lo máximo. Eh, yo no puedo decir más que otra cosa, ni voy a calificar, no. Con lo que he sentido, con todo lo que me han transmitido, eso, con eso, eso se lleva aquí adentro. No sé ustedes, pero para mí son unos genios para su época y hasta hoy en día, porque no hay otra banda. Sí he conocido otra banda, pero muy distinta, pero cada banda tiene su forma de transmitir, pero esta banda te hace vivir historia, te hace recordar cosas, y eso no lo hace cualquier banda, cualquier grupo. Simplemente decir que, uf, como se dice aquí, chapó. Uf, no ganini llaqtamasiis imaynatachus paykuna kay hina laqhayaypi paykuna takirisanku, tokarisanku batería, guitarra, tarka, tukuy instrumentos chaypi wañuytapis waqllankuman hina kay supaytapis waqllasankuman hina supayta rikhurimun chaypi tusuririspa hamun noqa nima qankunaman hamurisani kunan suyariwaychis nispa wañuy hinashintikuni chay hinata ruwanku kay video imawarachus ari laqha mana yachanichu chay hinata tukanku kay ukhuypiqa ñapis tukuy imapis kuyurikun chay hinata kay takiq runas shintichiwan ichapis qankuna ninkichis kay lukuyasaqña kay warmi mana ichapis qankuna waq hina sintikunkichis uyarispa takiyta noqa kay hina uyarikuni uyarikuspataq nimusaykichis kawsakuychis sumaq kay takiq runa sumaq aylli nima sumaq aylli paykunapaq sumaq kawsay kachun kay takiypaq tukuylaya suyusman chayachun yachachunku imaynatachus kay takiy tiyan tukuy ima nimusqan kaypi t'ukurinku chayraykus kay hina ruwanku kay sumaq takiy kay kamalla kachun llaqtamasis noqa saqesaq kay linmaypichus qhawarikusanchis kay video qankuna qhawarikamunaykichispa uyarikamunaykichispa sumaqta mana noqa parlasan sumaq kay video uyarikamuychis chayta ima takiytachu uyarikuyta munankichis mañamuychis chayman hina apamunaypaq. Gente, como siempre, ya saben que soy una loro. Voy a dejar el link, si ustedes quieren pueden ir a suscribirse a ese canal, no es en el canal de los Jaivas, es en otro canal donde he encontrado este vídeo que me ha pedido King James, espero que les haya gustado la reacción, ustedes pueden opinar lo que han sentido en la caja de comentarios, porque cada uno siente de distinta manera. Así también no se olviden de pedir sus canciones preferidas de sus artistas preferidos para seguir apoyando a los artistas. Hasta aquí, hasta otro vídeo, gente.